Me llamo Adrián Villarreal, tengo 33 años y durante más de una década, he sido el que realmente ha sostenido en pie a Constructora Carrillo Aña Asociados, la empresa familiar de construcción con sede en Monterrey, Nuevo León. Estudié ingeniería civil, pero lo que de verdad me ha diferenciado no han sido solo los conocimientos técnicos, sino la capacidad de cerrar contratos complicados, hacerlos rentables y llevarlos a buen término sin desviarme del presupuesto ni del calendario. Mientras yo negociaba con proveedores, resolvía problemas legales, gestionaba las cuadrillas en obra, tramitaba permisos y me aseguraba de que los contratos con el gobierno estatal no se cayeran por cualquier error burocrático. Mi hermano mayor, Sebastián, de 38 años, vivía fundamentalmente de las apariencias. Sebastián viajaba al extranjero con las tarjetas de crédito de nuestro padre, asistía a eventos de alta sociedad en San Pedro Garza García y se presentaba como la cara visible y fuerte de la marca, aunque hacía años que no pisaba una obra ni tomaba una decisión operativa real. Públicamente, él era el heredero al que todos saludaban en las cenas y los torneos de golf. Cuando alguien preguntaba por su ausencia en el día a día, soltaba frases preparadas sobre delegar con visión y liderazgo estratégico. La verdad era mucho más sencilla. Era un símbolo vacío que nuestro padre mantenía en su lugar por una mezcla de cariño y deseo de preservar la unidad familiar. Papá creía, y no le faltaba razón, que el apellido Villarreal aún significaba algo en el mundo de la construcción regiomontana. Habíamos levantado fraccionamientos residenciales, plazas comerciales y desarrollos de uso mixto en todo el área metropolitana. Pero ese apellido solo seguía teniendo peso porque yo me encargaba de que cada proyecto se entregara bien hecho, a tiempo y con calidad. El día de la lectura del testamento llegó 3 semanas después del funeral de mi padre, a finales de enero de 2025. Nos citaron en un despacho jurídico del centro de Monterrey, en uno de esos edificios antiguos con pisos de mármol que resuenan con cada paso. Sebastián llegó con un traje azul marino hecho a la medida, con esa sonrisa de superioridad que había perfeccionado con los años. Ya se veía a sí mismo como dueño absoluto de la casa familiar, de la empresa y del legado. Mientras esperábamos en la sala de juntas, se recostó en la silla y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, que él se quede con los juguetes de la abuela. Yo me quedo con la casa y la empresa. La abogada, Lucía Palacios, una mujer astuta de unos 50 años, le dedicó una sonrisa cortés y profesional. No lo corrigió. Todavía no. Yo me quedé callado. Había aprendido hace mucho que el silencio suele ser más poderoso que cualquier réplica defensiva. Sebastián adoraba tener público y yo no iba a darle el gusto de una reacción. Lucía abrió el expediente y empezó a leer. La casa colonial en San Pedro Garza García, con 5 recámaras y cochera doble, pasaba íntegramente a nombre de Sebastián. Él sonrió de oreja a oreja. Luego la abogada continuó, Constructora Carrillo Aña Asociados, con todos sus activos, contratos en curso, propiedad intelectual y control operativo total, había sido transferida completamente a mi nombre 5 años antes, en 2019. No en el testamento, sino mediante una reestructuración corporativa privada, perfectamente documentada y protocolizada ante notario público. La expresión de Sebastián se congeló. Parpadeó 2 veces, como si su cerebro intentara reiniciarse. Balbuceó, como que hace 5 años. Lucía deslizó por la mesa un documento empastado, el acuerdo de cesión corporativa firmado por mi padre, con testigos, notariado y registrado en el registro público de la propiedad y del comercio. La empresa era mía, legal y absolutamente, desde que yo tenía 28 años. La razón era sencilla y dolorosamente clara. Papá había visto que Sebastián representaba un riesgo financiero y reputacional para la compañía. Había inversiones fallidas, deudas personales acumuladas, uso indebido de fondos empresariales para viajes que nada tenían que ver con negocios. Para proteger lo que había construido durante toda su vida, mi padre actuó en silencio y con anticipación, colocando la empresa en las manos de quien realmente la estaba sosteniendo. Y luego estaban los juguetes de la abuela. Lucía explicó que, junto con la empresa, yo heredaba la colección de autómatas victorianos y miniaturas mecánicas que nuestra abuela Elena Villarreal había reunido y restaurado con pasión a lo largo de décadas. No eran juguetes infantiles, eran piezas de relojería fina de finales del siglo XIX y principios del XX, guardadas en un ala con clima controlado de la antigua propiedad familiar en el municipio de García,
Un lugar que Sebastián nunca se había molestado en visitar y al que siempre había llamado la chatarra vieja de la abuela. 6 meses antes de morir, papá había mandado tasar la colección por un especialista de una casa de subastas en Nueva York. El valor total superaba los 12 millones de pesos. Algunas piezas individuales oscilaban entre 500.000 y 700.000 pesos. Había un autómata francés de pájaro cantor de 1870, un teatro mecánico alemán con figuras móviles y un conjunto de miniaturas inglesas de plata que incluso habían sido exhibidas en museos en los años 20. Sebastián miró el informe de tasación como si estuviera escrito en otro idioma. Abrió la boca y no salió ningún sonido. Yo no sonreí, no me regodeé. Solo permanecí sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa, esperando que Lucía terminara. Y aún había más. La casa que Sebastián acababa de heredar con tanto orgullo venía con 3 hipotecas activas. Papá la había refinanciado 2 veces en la última década para cubrir los gastos y los proyectos fallidos de Sebastián. El capital propio casi había desaparecido y los pagos mensuales sumaban más de 135.000 pesos. Sin ingresos estables, sin puesto en la empresa y con una reputación que empezaba a resquebrajarse, mi hermano enfrentaba un abismo financiero. Intentó protestar, con la voz ligeramente quebrada: esto no está bien. Papá fue manipulado. Es puro favoritismo. Lucía ni siquiera parpadeó. Su padre actuó con plena capacidad mental, acompañado de abogados y ante fedatario público. Todo está documentado, incluyendo las razones. Si desea impugnarlo, adelante, pero le adelanto que el caso es blindado. Sebastián me miró buscando alguna reacción. Yo sostuve su mirada, tranquilo y firme. No dije una palabra. Los documentos hablaban por sí solos. La reunión terminó 20 minutos después. Él se marchó sin despedirse de nadie. Yo me quedé revisando detalles adicionales con Lucía, transferencias de derechos de propiedad intelectual, contratos en transición. Todo limpio, todo legal, todo planeado con años de anticipación. En las semanas siguientes, la realidad golpeó fuerte. Asumí oficialmente la presidencia de la constructora, aunque en la práctica ya llevaba años ejerciéndola. Reestructuré acuerdos con proveedores. Reforcé la contabilidad y orienté a la empresa hacia el segmento de desarrollo residencial sustentable, que estaba creciendo rápidamente en Nuevo León. No di entrevistas, no publiqué nada en redes sobre mi nuevo título. Simplemente seguí trabajando como siempre. Sebastián, en cambio, empezó a hundirse. La casa en San Pedro se convirtió en una carga insostenible. No podía pagar las hipotecas, los prediales ni el mantenimiento de una propiedad de 40 años que necesitaba techo nuevo y actualización eléctrica. Intentó venderla, pero el mercado era competitivo y con tanta deuda encima, ningún comprador serio ofrecía lo suficiente para liquidar las obligaciones. También trató de salvar las apariencias acercándose a viejos contactos de mi padre, ofreciéndose como consultor o asesor. Pero en el círculo de la construcción y el desarrollo inmobiliario en Monterrey las noticias corren rápido. Todos sabían que llevaba años sin involucrarse en operaciones reales, que la empresa había sido transferida a mí en silencio y sobre todo, ¿por qué? Una tarde, unos 2 meses después de la lectura del testamento, me encontré con Roberto Ochoa, un antiguo director de proyecto que había colaborado con nosotros en un desarrollo en San Nicolás de los Garza. Me saludó efusivamente: me enteré de todo, Adrián. Tu papá tomó la decisión correcta. Le agradecí y cambié de tema. Luego, casi de pasada, añadió, Sebastián me buscó la semana pasada para proponerme una asociación. Ni le contesté el mensaje. No pedí más detalles. No los necesitaba. Para finales de mayo de 2025, Sebastián ya estaba liquidando lo que podía. Vendió su BMW X5 2022 por unos 700.000 pesos, algunos muebles valiosos, incluso joyas familiares que puso en venta en línea. Nada alcanzó para tapar el agujero. Intentó refinanciar con bancos, pero su historial crediticio era un desastre: tarjetas al límite, pagos atrasados, un patrón de vida por encima de sus posibilidades que ningún prestamista quería tocar. Mientras tanto, yo me concentré en la empresa. Cerramos un contrato importante con el municipio de Apodaca para vivienda de interés social, valuado en 220 millones de pesos a 3 años.
Era el tipo de proyecto que había construido la reputación de la constructora desde los tiempos de mi padre, y nos aseguramos de cumplir cada hito con eficiencia y calidad. También me ocupé de la colección de autómatas. La trasladé a una bodega segura en Monterrey con control climático y seguro adecuado. No pensaba venderla, al menos no todavía. Para mí representaba mucho más que dinero, era el legado de mi abuela, una mujer que valoraba la artesanía, la paciencia y el detalle. Cuando era niño me repetía que las mejores cosas de la vida son las que toman tiempo en construirse. Nunca se equivocó. Sebastián intentó una última jugada legal. Contrató a un abogado especializado en impugnación de testamentos y presentó una demanda alegando influencia indebida y falta de transparencia en la cesión corporativa de 2019. No prosperó. La documentación que mi padre había preparado era impenetrable, cada transferencia registrada, cada decisión atestiguada, cada justificación financiera detallada, incluyendo los malos manejos de fondos por parte de Sebastián. La demanda fue desestimada en 6 semanas sin siquiera llegar a audiencia. Su abogado le cobró 180.000 pesos que no pudo pagar completos. Para el verano de 2025 la situación era insostenible. Sebastián perdió la casa en remate hipotecario tras meses de negociaciones humillantes con los bancos. Se marchó de Monterrey a principios de agosto, rumbo a la Ciudad de México, donde tenía un amigo en bienes raíces comerciales. No sé si encontró estabilidad allá, no lo he seguido ni hemos vuelto a hablar desde el día de la lectura del testamento. Yo seguí adelante. La constructora continuó creciendo, nos certificamos en construcción verde, contratamos nuevos directores de proyecto con experiencia real en sustentabilidad, abrimos una oficina satélite en Saltillo y empezamos a recibir consultas de desarrolladores en Coahuila y Tamaulipas. Los ingresos anuales pasaron de 360 a 480 millones de pesos, pero el crecimiento nunca fue un fin en sí mismo, sino consecuencia de priorizar calidad, cumplimiento y proyectos alineados con valores sólidos. Ascendí a Daniela Solís, una directora de proyectos senior que llevaba 8 años con nosotros, al puesto de vicepresidenta de operaciones. Se lo había ganado con resultados, no por apellido. Era una señal clara, en esta empresa el mérito pesaba más que el nepotismo. Decidí prestar varias piezas de la colección al Museo Franz Mayer para una exposición sobre artesanía victoriana y arte mecánico que se inauguró en marzo de 2026 y duró 6 meses. Atrajo atención de coleccionistas e historiadores, y el nombre de mi abuela apareció en los créditos junto a una breve nota sobre su dedicación. Se sintió justo, ella lo habría disfrutado. Conservé algunas piezas personales. El autómata francés del pájaro cantor, restaurado por un especialista en Boston, lo coloqué en mi oficina en casa. Cada vez que lo miro me recuerda la importancia de la precisión, la paciencia y el valor de lo que perdura. A finales de agosto de 2025 recibí una carta breve de Sebastián, enviada desde la Ciudad de México. Solo 4 frases: ganaste. Ya lo entiendo. Papá sabía lo que hacía. Cuida la empresa. Sin disculpas, sin rencor, solo reconocimiento. La guardé en un cajón y no respondí. No hacía falta. Compré una casa renovada en el barrio Cumbres, con pisos de madera original y un jardín trasero modesto. No era ostentosa, pero era mía, pagada con el fruto de años de trabajo. Empecé a salir con Mariana, una arquitecta paisajista inteligente y sensata que valora la sustancia por encima de las apariencias. Hablamos de diseño sostenible, de los retos de nuestra industria y de cómo a veces la gente confunde la fachada con el fundamento. Mirando atrás, nunca vi esto como venganza. La venganza implica actuar para dañar al otro, y yo simplemente seguí haciendo lo que siempre había hecho, mi trabajo. La diferencia es que, al final, la verdad alcanzó a la ilusión. Sebastián vivió años de una reputación que no se ganó, y cuando esa reputación se derrumbó no le quedó nada sólido debajo. Mi padre lo vio venir y actuó para proteger lo que había construido toda su vida, poniéndolo en manos de quien realmente podía sostenerlo. No fue favoritismo, fue pragmatismo puro. He honrado esa confianza cada día con integridad, competencia y visión a largo plazo. Al final, la responsabilidad es lo que separa a quienes construyen legados de quienes solo heredan un nombre. Y la mayor satisfacción no está en que Sebastián perdiera, sino en haber demostrado, con hechos, documentos y resultados consistentes a lo largo de los años, que el legado siempre estuvo en las manos correctas,
incluso cuando casi nadie quería verlo.